Recordarles también que esta sesión y las demás sesiones sincrónicas serán grabadas y serán subidas también a la plataforma para que las personas puedan revisarlas después, los que están aquí presentes o igual quienes no se puedan conectar en algunas de las sesiones puedan acceder a ellas en la plataforma. Doctor León, yo creo que ya podemos iniciar. Claro que sí, Víctor, muchas gracias. Víctor, ¿me confirmas, por favor, que se escuche y que además esté viendo la presentación que estoy compartiendo en este momento? Sí, señor, así es. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que se están conectando y que están participando de este diplomado en código sepsis. Y el día de hoy tenemos nuestra primera sesión sincrónica en donde el objetivo grande de este tipo de sesiones es tratar de allanar un poquito el terreno, tratar de dejar algunos elementos que complementen lo que ya vimos en nuestro módulo, lo que ya estudiamos nosotros en nuestro módulo y que abran obviamente las puertas a ese paso que sigue o a esos módulos siguientes. Am, en ese orden de ideas, pues de lo que vamos a hablar el día de hoy tiene que ver con esto, que es un tema muy bonito, que es la fisiopatología de la sepsis. Es una tarea titánica tratar de englobar en un periodo de tiempo tan corto como 40 minutos, tratar de abarcar todos los aspectos fisiopatológicos que están aquí inmersos y que abarcan prácticamente todos los sistemas, pero más que el objetivo de entrar en el detalle, en la minucia, más lo que queremos es un poco dejar esas generalidades de esas interacciones, sobre todo del sistema inmune, tratar de dejarlas lo más claro posible, porque nos van a servir, como lo decía hace un momento, como insumo para el diagnóstico, para el tratamiento, para la evaluación en el caso de la sepsis. Mi nombre es Henry León, soy el actual jefe del Departamento de Morfofisiología en la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana y tengo el gusto entonces de compartir con ustedes esta charlita. Les invito también a que vayan ustedes dejando sus preguntas en el chat y al final pues dedicaremos un momento, un espacio de tiempo para intentar responderlas en la medida que sea posible. Ustedes ya hablaron y ya de hecho, seguramente la mayoría de ustedes evaluaron el módulo, digamos que cerraron el primer módulo y ya hablaron y se dieron cuenta un poco de esa visión general de sepsis como un síndrome clínico en donde participan prácticamente todos los órganos del cuerpo, en donde estos órganos dejan de cumplir su función y donde lastimosamente pues la persona se acerca a la muerte, sobre todo porque ese proceso entre la infección y la respuesta infecciosa, pues es un proceso que está desregulado y desbalanceado. Entonces vamos a tratar, como les decía hace un momento, vamos a tratar de entender esta historia. Imagínenlo ustedes, es como una historia que vamos a intentar contar acá, en donde cada uno de esos pequeños capítulos que la componen, pues abarca un poco esa interacción allí que es la que nos interesa. Empecemos diciendo que pues, nuestra relación con microorganismos pues, es una relación absolutamente estrecha. La vida aparentemente se origina a partir de estos microorganismos, a partir de bacterias, de células procariotas, que en el contexto evolutivo, pues dan origen a las células eucariotas y dan origen a estructuras tan complejas como los seres humanos, pero nunca nos desligamos de ellas. Y esto es tan así que nosotros tenemos y dependemos de una relación simbiótica con bacterias que están en nuestra piel, con bacterias que están en nuestro sistema gastrointestinal, en nuestras vías geniturinarias, en nuestro sistema respiratorio. Y esta microbiota que nos acompaña, pues ha sido y es objeto de profundo estudio. Pero así como esa relación es simbiótica y en teoría ninguno de los dos se hace daño en una simbiosis, pues obviamente pueden aparecer condiciones en las cuales estos microorganismos mm, van más allá de donde deberían, si se salen de ese espacio en el cual tienen que estar confinados o ese continente en el cual tienen que estar confinados
Y al pasar a otros espacios, pues ya no es la bacteria buena, querida, querida ella, porque me ayudaba, porque producía lactato, porque hacía una cantidad de cosas, sino que se convierte realmente en un problema. Y es allí cuando hablamos de la presencia de procesos infecciosos. Pero para poder entender un poco qué pasa cuando esa infección llega y qué sucede en nuestro cuerpo para combatir esa infección, pues vale la pena dar una visión muy general de cómo el cuerpo se protege ante ella. Y una de las primeras, digamos que barreras inmunológicas que de hecho constituyen parte fundamental de la inmunidad innata, tiene que ver con qué elementos evolutivamente se desarrollaron para evitar ese proceso. ¿Listo? Para poder entender cómo nos defendemos, pues voy a dejar un par de detalles aquí muy cortos, muy pequeñitos, especialmente en el contexto de bacterias. Por supuesto, cuando hablamos de procesos infecciosos, pues los virus, los parásitos, en fin, podrían estar allí presentes, los hongos, pero voy a centrarme un poco, sobre todo por la necesidad de ser muy puntuales. Vamos a hablar de las bacterias. Y miren esto tan interesante, simplemente como un proceso observacional. Las bacterias tienen unas membranas celulares que son absolutamente complejas, difíciles, diferentísimas en gran medida a muchos de los aspectos de las células eucariotas. Nosotros sabemos que nuestras células están compuestas por fosfolípidos, que tenemos proteínas y que expresamos una gran cantidad, sobre todo de glicoproteínas en la membrana. Pero las bacterias han desarrollado a lo largo de toda la historia de la vida en nuestro planeta, han desarrollado otra gran cantidad de estructuras, peptidoglicanos, lipopolisacáridos, dos membranas o pared celular y membrana celular. En fin, ellas tienen unas características que las hacen diferentes. Y precisamente en ese contexto de esa diferencia es que los seres humanos tenemos la posibilidad de diferenciar lo propio, nuestras células, la célula eucariota, de la célula procariota. Cuando uno entiende que existe un sinnúmero de bacterias que están de manera fisiológica presentes en nuestro organismo, pues también entiende que vale la pena, como en toda relación, mantener unos límites. Y buena parte de esos límites están dados, entre otras, porque muchas células, aquí voy a poner el ejemplo del sistema respiratorio, pero en realidad estas los podríamos encontrar tanto en la piel, como el sistema gastrointestinal, como en la mucosa de las vías urinarias, en fin. Muchas de las células que están allí presentes, muchas de las glándulas que están allí presentes, aquí en este caso hay células caliciformes, producen un sinnúmero de moléculas que tienen esa capacidad de limitar el crecimiento de las bacterias, de reducir su proliferación y de mantener allí ese estado digamos que de barrera para con ellas. Lo que ustedes ven aquí, pues son nombres de diferentes sustancias. De hecho, hay revisiones en extremo gigantes que han demostrado que existen probablemente cientos de sustancias que mantienen ese equilibrio. Defensinas, catelicidinas, quimoquinas, antiproteasas, en fin, sustancias que modulan el hierro, entre otras. De hecho, solo para ponerlo como ejemplo, las alfa y las beta defensinas, pues tienen como tal, y recuerden, estamos hablando de sustancias que se producen especialmente a nivel de las mucosas para mantener ya ese equilibrio de las bacterias, pues son sustancias químicas, especialmente de origen proteico, pues que participan en el proceso de defensa. Nos mantienen las bacterias allá, a rayita. Pero, ¿qué pasa cuando las bacterias o los virus, los parásitos, las levaduras? Pero recuerden que estamos centrándonos un poco en las bacterias. ¿Qué pasa cuando estas en realidad superan estas barreras, superan las mucosas, empiezan a meterse por debajo de los epitelios, empiezan a agredir en gran medida, se meten a donde no deberían? ¿Y qué pasa con el cuerpo humano? ¿Cómo es posible que el cuerpo permita eso? Lo interesante aquí es empezar a entender que dado que la estructura, sobre todo de la membrana celular, estoy hablando especialmente de bacterias, es disímil, es diferente a la estructura de las membranas de las células procariotas, y que allí encontramos una gran cantidad de moléculas que son ajenas para el cuerpo humano, que el cuerpo humano no las produce, no las tenemos,
Pues muchas de estas moléculas son reconocidas dentro de su estructura química como sustancias ajenas, a lo cual le damos el nombre de patrones moleculares asociados a patógenos. Lo mismo sucede con los virus, en donde nosotros los reconocemos especialmente a nivel intracelular, sucede con parásitos, con levaduras, en fin. Pero en el caso de las bacterias, esta organización, especialmente de su membrana celular, aunque eventualmente también puede suceder con proteínas o ácidos nucleicos del interior de la célula. Pero esta organización es reconocida por el cuerpo. Y aunque muchísimas células pueden darse cuenta y encontrar y decir, oiga, esto no es propio, esto es ajeno, esto quién sabe de dónde salió, esto no estaba aquí hace un momento, pues en general existe un conjunto de células que se han especializado para poder reconocerlas. Y aunque existen muchos grupos celulares, hay un grupo celular que vale la pena, digamos que identificar y del cual hablar en este momento, que se llama el sistema monocito macrófago. O en general derivan de los monocitos y si están en el sistema nervioso, pues obviamente se llama microglía y si están en el hígado, pues tendrán otro nombre. Pero en general nosotros reconocemos que los macrófagos son células que evolucionaron en el contexto de nuestro sistema inmune para darse cuenta y reconocer lo propio de lo ajeno. Eso que sabemos que es ajeno, que hace parte de las bacterias, es reconocido entonces ahora por receptores de reconocimiento de patrones. Estos receptores de reconocimiento pues no son otra cosa que estructuras proteicas que pueden estar en la membrana de la célula, también ocasionalmente las podemos encontrar en el interior, en el citoplasma de la célula, y que van tocando y van diciendo, oiga, esto es un lipopolisacárido, esto no es propio del cuerpo, esto no es de aquí. Muchas de esas moléculas pertenecen al grupo de los Toll-like receptors, de los TLR, de los cuales se han descrito un sinnúmero de isoformas. Lo que hace una célula, como el macrófago, cuando reconoce, se da cuenta que hay algo que no es propio, y dice, caramba, yo estoy aquí metido, estoy en mi intersticio, estoy debajo del epitelio, el que sea, eh, acá llegó una bacteria, la reconocí porque tiene unas estructuras que en su membrana celular no son propias del cuerpo. Lo que hace esta célula es que cuando las identifica, genera una serie de cascadas de señalización que utilizan diferentes segundos mensajeros, pero donde hay que reconocer uno que es importantísimo porque es muy reconocido e importante, que se llama el NFKB, el Nuclear Factor Kappa Beta o el factor nuclear. Ese factor nuclear es la clave para ingresar al interior del núcleo de la célula en el macrófago, favorecer la expresión de unos genes y cambiar por completo esta estructura del macrófago. Miren, tan bonito. Voy a poner acá el punterito. Esto que ustedes estarían viendo acá son macrófagos que están en reposo, que están quieticos. Entonces, imagínense ustedes que ponemos en contacto estos macrófagos con lipopolisacáridos, con sustancias que no son propias del cuerpo humano. Y lo que hace, como les decía hace un momento, es que son reconocidos por diferentes clúster de diferenciación, por diferentes toll-like receptors. No me importa en este momento, pero lo que va a suceder es que al interior del núcleo de la célula empiezan a expresarse un sinnúmero de proteínas. Muchas de esas proteínas le cambian la estructura del macrófago. Mírenlo, redondito, bonito, gordito, pues ahora empieza a ser todo espiculado, lleno de proyecciones, cambia, pasa de ser un macrófago, que lo llamaremos un macrófago en reposo, un M0, en su forma cero, a un macrófago 1. Y ahora este macrófago 1, que ha cambiado su estructura, que ahora ha empezado a modificar su citoesqueleto para empezar a generar proyecciones, produce algo que también es clave entender aquí en este punto. Y es que favorece la expresión de un sinnúmero de moléculas que exporta, moléculas que llamamos en general citoquinas. Citoquinas como el factor de necrosis tumoral, un gran número de interleuquinas, un gran número de moléculas quimioatrayentes como la CXCL, en fin,
produce un sinnúmero de moléculas. O sea, el macrófago no solamente es estimulado, lo recibe, sino que cambia su estructura, libera moléculas, pero además el macrófago no se espera a que venga alguien y le ayude a pelear contra esa bacteria, sino que además la fagocita para poder participar de un segundo proceso importante que ya veremos un poquito de manera general, que llamamos la presentación antigénica. Entonces, vamos siguiendo la historia. Dijimos, se metió, atravesó un epitelio, superó las barreras, estamos hablando de bacterias, no me importa ahorita en qué órgano, en qué sistema, no es el caso ahorita entrar en detalles propios de cada sistema. Cuando lo atravesó, una de las células, hay varias células que lo pueden hacer, pero vamos a hablar del macrófago, se dio cuenta de que estaba allí, la reconoció, cambió su estructura, generó una liberación de citoquinas, fagocitó obviamente a este microorganismo y ahora este mundo de citoquinas que se produjeron cumplen otra función muy importante. Buena parte de los receptores cercanos de estas citoquinas están presentes en el endotelio. Están presentes en esa capa de epitelio plano simple que recubre los vasos sanguíneos y que sirve como límite entre la sangre, donde circulan miles de cosas en el plasma sanguíneo y células del sistema inmune, y sirve de límite entre la sangre y el tejido intersticial. Cuando el endotelio recibe esta señal inflamatoria, acá representada por estas señales que van acá, el endotelio, que de manera natural es un endotelio que tiene muchas glicoproteínas en su membrana, cambia la estructura de algunas de esas glicoproteínas para permitir que otras células del sistema inmune, y como estamos poniendo el ejemplo de las bacterias, pues especialmente va a suceder con los neutrófilos, que además es en adultos la población más importante de células del sistema inmune, pues ahora estos neutrófilos que tienen en su membrana celular también otro conjunto de proteínas, las proteínas que se expresan en el endotelio empiezan a fijar esos macrófagos, los empiezan a agarrar, los empiezan a atraer hacia el endotelio y luego de que lo atraen dentro del endotelio, también estas moléculas que están aquí presentes favorecen el hecho de que estas células, en este caso los neutrófilos, pues se metan por entre las células del endotelio para tratar de llegar al espacio intersticial donde se va a encontrar una vez más con los otros macrófagos que están aquí y ahora en conjunto los dos van a empezar a combatir ese proceso infeccioso que está allí presente. Entonces, el siguiente paso dentro de esta historia está en atraer, en actuar como una sustancia quimioatrayente. Obviamente esto tiene un sinnúmero de detalles que vamos a omitir en este caso por temas un poco de tiempo especialmente. Esas sustancias quimioatrayentes lo que hace es que favorece que las células del sistema inmune se unan al endotelio, se metan por entre las células endoteliales y lleguen hacia el intersticio, en donde empiezan a contribuir en ese proceso de combatir la infección en este caso. Hasta ahí, de manera un poco general, es lo que los científicos han denominado la inmunidad innata. Eh, Existe un proceso adicional que no es que no sea importante en el caso de la sepsis, pero que realmente puede estar un poquito opacado por otra serie de acontecimientos que ya les contaré, que es el proceso de la inmunidad adaptativa. Muy brevemente, porque no es el objetivo central del día de hoy, dentro de la inmunidad adaptativa lo que hacen las células que fagocitaron esas bacterias, eventualmente puede suceder con otros microorganismos, lo que hacen es que al fagocitarla hacen un fagosoma, que es retirar de allí algunas proteínas o complejos antigénicos y empezar a mostrárselas a otras células que llamamos linfocitos T. Y ya estos linfocitos te adquirirán o le transmitirán esa señal a otras subcategorías de linfocitos para favorecer los procesos de memoria inmunológica, para activar la citotoxicidad, para producir anticuerpos, entre otras.
A eso es lo que nosotros vamos a llamar la memoria o la inmunidad adaptativa, en donde una de las funciones más importantes es obviamente el adquirir la memoria inmunológica. Pero, repito, aquí en el contexto de la sepsis no es que no sea importante, no es que juegue un papel, no es que no juegue un papel importante, no es que estos linfocitos T no sean clave, sino que probablemente y por efectos de lo que nos interesa ahorita, que es la comprensión del fenómeno agudo, nos vamos a profundizar un poquito más en algunos otros acontecimientos que acompañan a la inmunidad innata. Y aquí aparecen unas cosas que son absolutamente interesantes y absolutamente bonitas. Una de ellas, voy a destacar aquí 3, 4 cosas aquí que suceden en conjunto con el desarrollo de esta infección aguda. Los macrófagos, que ya dijimos, ellos son responsables de activar otras células, de llamar a sus amigos los neutrófilos, entre otras cosas. Los macrófagos hacen que células endoteliales, incluso células que están dentro del tejido conectivo, que en este caso pueden ser fibroblastos o lo que sea, expresen en su membrana o permitan la producción de algo que se llama el factor tisular. O sea, el proceso infeccioso, cualquier proceso infeccioso con producción de citoquinas, se acompaña de la expresión de algo que se llama factor tisular. Y este factor tisular será clave, por supuesto, ustedes lo reconocen, en el contexto de la cascada de coagulación. Cuando el factor tisular es reconocido por el factor 7 y este factor 7 activa el 10 y el 10 activa el 2 y el 2 activa el 1. O sea, terminamos produciendo allí ese fibrinógeno termina convirtiéndose en fibrina. Pues lo que sucede de manera interesante es que en el control de la infección, de manera local, se produce un estado coagulatorio. Es como inducir la coagulación. Sabemos que para que haya coagulación, pues se necesitan algunas características, algunas condiciones. La presencia de factor tisular es una de ellas, el daño de la membrana celular es otra, pero aquí en este caso es una coagulación o un estado coagulatorio local, caracterizado por la activación de estos macrófagos. Este proceso de coagulación o esta activación de la cascada de coagulación lleva también a procesos como la agregación plaquetaria. Las plaquetas, que también están allí por el torrente sanguíneo, pues cambian su forma, su estructura, se espiculan, empiezan allí a expresar esas glicoproteínas de unión entre ellas y van generando un estado coagulatorio que es fundamental para el control de la infección, pero que, como lo veremos probablemente en un momento, pues puede generarnos muchos problemas en un estadio obviamente desregulado. ¿Qué hace ese estado coagulatorio? O sea, entre otras cosas, ¿para qué sirve generar un estado coagulatorio allí donde está el proceso infeccioso? Bueno, la evidencia nos sugiere que una de las condiciones fundamentales es evitar la propagación de estas bacterias. O sea, que si ingresa un proceso infeccioso por donde sea que haya entrado, no interesa ahorita el momento, el sitio, y este llega al torrente sanguíneo, la idea es generar un proceso de coagulación que atrape estas bacterias, que no permita que estas bacterias viajen libremente por el torrente sanguíneo. Que entendemos, eso puede llegar a suceder, pero el objetivo fundamental es ese. Y en ese orden de ideas aparecen, por ejemplo, estrategias muy lindas desde el punto de vista de la respuesta inmune, como esto que llamamos las trampas de neutrófilos, trampas extracelulares. Imagínense un neutrófilo que casi que abre su membrana celular, casi que genera una deformación de su membrana celular para generar proyecciones en donde participan proteínas, ADN, en fin, y genera como una especie de brazos, un poco entre comillas, como una especie de tentáculos donde no permite que las bacterias se vayan escapando. Eso es una respuesta fisiológica normal que acompaña como tal este proceso, esta lucha contra el proceso infeccioso. ¿Qué sucede? Claro, las citoquinas que empezamos a liberar son citoquinas que empiezan a viajar por el torrente sanguíneo, de forma libre empiezan a llegar a otros órganos y dentro de los muchos órganos a los cuales va a llegar, pues también está el hígado.
El hígado es ese centro de producción de proteínas, entre otros cientos de funciones que tiene. Y el hígado, en respuesta también a este proceso infeccioso, pues libera nuevas sustancias, nuevas moléculas, que en conjunto llamaremos reactantes de fase aguda, que van a contribuir, entre otras, a limitar el proceso infeccioso. O sea, el hecho de que produzca, por ejemplo, lecitinas fijadoras de manosa, pues ayudan a neutralizar bacterias que eventualmente pudieran haber llegado al torrente sanguíneo. O la misma proteína C reactiva. La proteína C reactiva, más allá de un marcador muy importante dentro del contexto de la inflamación, no solo de la infección, sino de la inflamación, pues la proteína C reactiva también tiene esa capacidad de fijar, de bloquear y favorecer la fagocitosis. El fibrinógeno, que vemos un poco representados en pruebas tan simples como la velocidad de sedimentación globular, pues este fibrinógeno se produce en una mayor proporción, entendiendo que existen procesos de coagulación fisiológicos que están combatiendo la infección, en donde se va a consumir este fibrinógeno. Es necesario consumirlo, pues para la formación de esos coágulos de fibrina, pero también para fijar, por ejemplo, las plaquetas entre sí para generar esa adhesión plaquetaria. Entonces, nos acompaña dentro de esta magnificencia de cosas que se van dando la producción de reactantes de fase aguda. Y por supuesto, es imposible no pensar que existen respuestas a nivel del sistema nervioso autónomo. En este caso, muchas de las sustancias, muchas de las citoquinas inflamatorias, el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 6 lo hacen muchísimo, am, alcanzan regiones de nuestro cerebro donde la barrera hematoencefálica está denudada. En la parte anterior del hipotálamo, nosotros tenemos una estructura que se llama el órgano vascular de la lámina terminal, en donde existen la posibilidad de sensar interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, y que produce respuestas a nivel hipotalámico que van a ser claves, obviamente, también para ayudar a combatir el proceso infeccioso. En este caso, lo que va a desencadenar, además de cambios, por ejemplo, los cambios que se dan en la temperatura, pues también es normal que el cuerpo produzca una mayor activación del sistema nervioso simpático. Este sistema nervioso simpático moviliza ácidos grasos, favorece la gluconeogénesis, o sea, nos ayuda a garantizar que haya suficiente sustrato energético para satisfacer las necesidades crecientes de las células que están combatiendo contra el proceso infeccioso. Am, por supuesto, tenemos que garantizar el que este movimiento de la sangre sea muchísimo mayor, y por lo tanto el sistema nervioso simpático también aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el volumen latido, favorece la vasodilatación en algunos lechos vasculares, obviamente en otros produce la vasoconstricción. En fin, aquí el sistema nervioso autónomo no es exento de este proceso y responde en conjunto a todo esto. Si uno lo ve así como planteado, así como lo he intentado demostrar hasta ahora, pues es un proceso que comienza chiquito, que se va haciendo cada vez más redundante, mucho más grande, cada vez más fuerte, una tormenta así enorme, pero en condiciones fisiológicas, después de la tormenta siempre sale el sol, después de la tormenta llega la calma. En condiciones fisiológicas, cuando se ha controlado el agente infeccioso, cuando ya se ha fagocitado, porque los macrófagos empezaron a fagocitar, cuando ya aseguramos una gran cantidad de neutrófilos que fueron hasta el tejido conectivo y fagocitaron, destruyeron, cuando ya garantizamos, por ejemplo, que esas células desaparecieron y que se empieza a, digamos que a limpiar todo ese desastre que se armó con el proceso infeccioso, pues empieza y tiene que haber un proceso regulatorio. Un poco, si me siguen aquí en esta imagen que me parece muy bonita, el estado estable es aquí cuando los macrófagos aquí en su M0, nada, no le hacen daño a nadie, por aquí están sus monocitos, por acá hay neutrófilos, por supuesto, el endotelio está perfecto. Durante el proceso infeccioso llegaron las bacterias, son reconocidas,
se producen un sinnúmero de marcadores inflamatorios, se aumentan los reactantes de fase aguda, se disparan las catecolaminas, se dispara el cortisol, empiezan a migrar y a producirse un sinnúmero también de leucocitos. Pero ahora, después de que hemos solucionado ese problema, pues ahora pues, ya hay que reparar este endotelio ya toca dejarlo como estaba, ya no necesitamos que haya más migración de células. Aparecen otros linfocitos, y ya no, un conjunto de linfocitos T espectaculares que llaman linfocitos T reguladores, que empiezan a decirle a las células, venga, ya no produzca más citoquinas, ya no es necesario empezar a llamar más gente, ya empecemos a controlar esto. Y de manera interesante, esos macrófagos que eran en su fase agresiva, buscando la fagocitosis, la presentación de antígenos, la producción de citoquinas inflamatorias, que eran macrófagos M1, pasan a ser unos macrófagos M2, que por el contrario producen citoquinas como la interleuquina 10, que es altamente antiinflamatoria, el factor de crecimiento vascular endotelial, que nos repara ese endotelio que se había dañado, en fin, produce como tal una limpieza y un arreglo de todo este proceso infeccioso. Y bueno, al final de cuentas, ¿qué fue lo que sucedió? Llegó una infección, nos sentimos mal por un par de días, nos dio algo de fiebre, asumamos que no requerimos un manejo antibiótico y eventualmente si requerimos un manejo antibiótico, lo que hacemos con el antibiótico es ayudar a reducir esa carga bacteriana para que el sistema inmune como tal nos ayude a deshacernos de esa bacteria que llegó allí. Y luego, después de todo eso, se repara el tejido, dejamos el endotelio como estaba, las células otra vez vuelven a su normalidad y aquí no pasó nada. Bueno, en teoría eso es lo que debe suceder. Pero ahí es donde empezamos a preguntarnos si eso es lo que debe suceder, si en condiciones fisiológicas este proceso llega a su punto de máxima tormenta y luego vuelve a su punto de calma, ¿por qué la sepsis el proceso está desregulado? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tiene el paciente de raro? ¿Qué fue lo que sucedió? Y aunque no existe un consenso definitivo de qué fue lo que le sucedió a él, pues sí es claro que hay algunas condiciones que podrían eventualmente favorecer esa mayor incidencia de sepsis. La primera, muy importante, pues que haya un proceso inflamatorio de base. Y pues no es un secreto que las enfermedades crónicas no transmisibles son enfermedades que cursan con un componente inflamatorio de bajo grado que hace que obviamente no es lo mismo comenzar un proceso de liberación de citoquinas de ceros a comenzarlo cuando ya las citoquinas tienen cierto nivel de producción y que cuando obviamente vamos a escalar este proceso, pues estas citoquinas que debían producirse, sí, pero que ya estaban, ya de base teníamos un número grande de ellas, pues podríamos tener una descarga de citoquinas muchísimo mayor a lo que requeriríamos en su momento. Am, Enfermedades como el EPOC, en donde claramente el proceso de la hipoxia, de la hipoxemia y la hipoxia en los tejidos, pues contribuye. Enfermedades cardiovasculares, en donde claramente esa alteración del corazón como bomba, pues no nos permite satisfacer las necesidades de los tejidos. El exceso de glucosa, sabemos que muchas, por ejemplo, de las glicoproteínas que favorecen la diapedesis, el paso de estas células del sistema inmune, pues son glicoproteínas que están glicosiladas y que la diabetes es una enfermedad que favorece la glicosilación. Bueno, aquí podríamos tener muchas condiciones, acá hay algunas de las que se han nombrado, aumentan la incidencia de sepsis. Y lo que se ha encontrado, digamos que de manera un poco general, es que ese proceso que nombramos hace un rato, que debería ser un proceso autolimitado, que debería ser un proceso que llega a su punto máximo de ataque y luego vuelve otra vez a la normalidad, se desborda en términos de la producción de citoquinas en gran medida, a lo que se conoce como la tormenta de citoquinas, que hace que haya, digamos que un desplazamiento de células del sistema inmune absolutamente desregulado desde la luz de los vasos sanguíneos hacia el intersticio, ah,
aquí empezamos a tener dificultades, aquí empezamos a darnos cuenta que el proceso no está limitado, no se limita, sino que es un proceso redundante. Esa tormenta de citoquinas es solo la punta del iceberg en el sentido de que empiezan a generarse, y acá pues los voy a nombrar, pero no necesariamente quiere decir que suceda en este orden, sino que esto va a suceder a todo nivel. Empiezan a suceder condiciones como que el corazón empieza a tener alteraciones en el mantenimiento de su función como bomba. A esto que se le conoce como una cardiopatía séptica, pues está relacionado con el hecho de que citoquinas, probablemente muchas de las citoquinas que se han producido en el proceso infeccioso, alteran el flujo del calcio, alteran los procesos contráctiles de la célula muscular esquelética, alteran los procesos de vasodilatación, alteran la microvasculatura del corazoncito, dañan la mitocondria. Esto que he dicho es, último, a mí particularmente me apasiona, me encanta, y es que la función mitocondrial pues se ve disminuida. Ahorita colocaré otro par de ejemplos. Y esto da como resultado el que el corazón, que hace un rato dijimos tenía que mantener ese volumen latido y mantener un gasto cardíaco pues lo suficientemente alto para garantizar la perfusión de los tejidos, pues empieza a disminuir su función como bomba, empieza a tener contracciones que ya no son lo suficientemente fuertes, entonces nuestra fracción de eyección se nos empieza a reducir, empieza a alterarse la sensibilidad a las catecolaminas, lo cual hace que, pues si en un principio podía alcanzar frecuencias cardíacas altas, eventualmente las frecuencias cardíacas puedan tender a disminuir. Eh, por supuesto, esto se asemejaría mucho al desarrollo de una falla cardíaca, obviamente con todas las diferencias propias de la fisiopatología, pero intentando que lo vean un poco en este ejemplo, pues al final lo que estamos perdiendo es esa bomba cardíaca, eh, que muy parecido, y por eso ponía el ejemplo, a la falla cardíaca, pues lleva a que la sangre que viene de ese retorno venoso, tanto pulmonar como sistémico, pues empiece a remansarse de manera retrógrada. Obviamente la perfusión también empieza a alterarse. Lo que uno ve es que con el paso de los días, lastimosamente, este corazón cada vez va entrando en un estado de mayor compromiso. Eh, Sabemos, ya lo dijimos hace un momento, el endotelio es el receptor inicial para ese sinnúmero de citoquinas que se produjeron. Lo que nosotros esperábamos era que las citoquinas que estimulaban este receptor favorecieran obviamente la expresión de ese mundo de glicoproteínas que favorecieran obviamente la adhesión de las células. Y eso era lo que tenía que suceder. Pero el estímulo continuo de citoquinas a nivel a nivel endotelial, a nivel de las células endoteliales, lleva a que, por ejemplo, muchas de las uniones, que son uniones estrechas, la mayoría de ellas, que mantienen esa impermeabilidad en muchos órganos y muchos tejidos del endotelio, pues empiecen a separarse como tal estas células endoteliales. O sea, es normal que suceda para que pase allí el neutrófilo en su migración, pero lastimosamente esto empieza a suceder en un montón de lechos vasculares que no tienen allí mucho que ver, y esa pérdida de esa función en esa unión de las células, pues permite, entre otras, el paso de proteínas como la albúmina que empiezan a escaparse de los vasos sanguíneos y empiezan a pasar al intersticio. Am, Lastimosamente, en esa pérdida de la función endotelial, empezamos a perder mecanismos de regulación fundamentales para la coagulación. Eh, la idea cuando se produce un proceso coagulatorio asociado a combatir un proceso infeccioso es que si es necesario, es fundamental, es interesante que se produzca un estado de coagulación procoagulatorio en ese sitio donde está la infección. Ya lo hemos dicho, para limitar un poco su propagación. Pero cuando empiezan a alterarse glicoproteínas como el heparansulfato, que es clave para limitar el proceso de la coagulación, pues empezamos a encontrar
la aparición de nuevos focos coagulatorios o de sitios en donde no hay una limitación de la coagulación, donde ese factor 7, el factor 10 y el factor 2 empiezan allá a acumularse, haciendo que el fibrinógeno se convierta en fibrina, y esto empieza a aparecer en un montón de lechos vasculares. De hecho, miren esto tan bonito, esta imagen, de hecho es de un trabajo muy reciente. Miren cómo el tamaño del glicocálice en un vasito sanguíneo no séptico es característico aquí, parecen pelitos, esto todo es pelucado, todo bonito. Y contrario a eso, en procesos infecciosos, porque esto es en sepsis, miren cómo el glicocálix queda, pues, así como la mayoría de los que ya pasamos de 40 y tantos años, que ya empezamos a perder allí nuestro glicocálix de la parte superior de la cabeza, pues más o menos así empieza a verse este pobre glicocálix en el contexto del endotelio. A esto he nombrado dos o tres funciones, pero entendemos que hay más, es lo que se conoce como función o alteración en la función endotelial. Bueno, en realidad este es muy parecido a lo que acabábamos de decir. La pérdida, obviamente, del líquido acá empieza a hacerse más evidente. La salida de proteínas que mantenían la presión coloidosmótica en el vaso sanguíneo, manteniendo el agua dentro del vaso sanguíneo, hace que empiecen a migrar esas proteínas por fuera de los vasos sanguíneos, haciendo que aparezca el edema, pero contribuyendo a esa hipovolemia también. La hipovolemia, la pérdida digamos que la pérdida del líquido como tal, las alteraciones en la barrera, la alteración como tal en el corazón como bomba, pues empiezan a hacer que el problema se agrave un poco más cuando la mayoría de los tejidos empiezan a hacer hipoperfusión. Empieza a llegarles menos sangre, entre otras porque hay un montón de trombos, entre otras porque el agua se está saliendo de los vasos sanguíneos, se está metiendo al intersticio, entre otras porque no estamos manteniendo la bomba cardíaca. Y esa hipoperfusión, pues se acompaña obviamente de hipoxia. La hipoxia, la disminución en la hipoxia, pues lleva a que los tejidos periféricos empiecen a modificar la producción de energía. Los tejidos que en su gran mayoría, obviamente contamos con algunas excepciones, pero tejidos que en su gran mayoría son tejidos 100% oxidativos que dependen del oxígeno para que sus mitocondrias produzcan, obviamente, energía, pues al experimentar esta hipoxia, al haber menos perfusión y menos oxígeno que lleguen a ellos, pues obviamente les lleva a que ellos cambien su sustrato energético a unas vías más glucolíticas que se acompañan de acidosis, que no son eficientes desde el punto de producción energética. Recordemos que la glucosa nos produce por glicólisis anaeróbica un par de ATPs nada más, mientras que la glucólisis aeróbica nos produce 36 a 38 ATPs, solo para ponerlo como ejemplo. Entonces, esa falta de oxígeno a nivel tisular, pues empieza a magnificarse. Pero hay quienes proponen que ni siquiera es la misma hipoxia la que lleva a que el cuerpo entre en ese proceso anaeróbico, sino que también es altamente probable que la producción de esas citoquinas inflamatorias que se produjeron en alta proporción alteren, dañen la función mitocondrial, llevando a una disfunción de mitocondrias, a una producción excesiva de radicales libres de oxígeno, entre otras. O sea, el proceso se nos complica aún más cuando perdemos la unidad generadora de energía a nivel celular, que es la mitocondria. Y aquí no he, de manera obviamente absolutamente intencional, no he dicho un órgano, no he dicho un tejido, no, simplemente estoy diciendo lo que sucede. Pero porque es muy fácil ahora trasladar el concepto a qué pasa en el sistema nervioso central. Ah, caramba, o sea, hipoxia cerebral, uy, complicado. ¿Qué pasa a nivel renal? No, pues hipoxia a nivel renal.
miércoles, los procesos de regulación y procesos de mantenimiento de la filtración glomerular se empiezan a ver alterados. ¿Qué pasa a nivel hepático? Pues se necesita energía para sintetizar proteínas, para mantener como tal la producción de proteínas como el fibrinógeno, como la albúmina. Estas van a empezar entonces a decaer. ¿Qué pasa a nivel muscular? Un catabolismo muscular severo, que propiciado obviamente por especies radicales de oxígeno. Mejor dicho, no importa dónde, traslade usted ese concepto a la célula. Eh, claro, el panorama ya no está bonito. Todo esto que he intentado plantear acá es lo que en muchas ocasiones, ese conjunto de respuestas, pues lo llamamos una falla multiorgánica. Y como falla multiorgánica, pues digamos que tiene todos los compromisos que usted pueda imaginar en cada uno de los órganos. Acá me quedaría toda la noche hablando de qué pasa en cada uno de ellos y se me vienen a mi mente en este momento mil ejemplos, pero no quiero extenderme tanto en ese sentido. Cierro con esto, cierro con esto. Uno de los sistemas que más, digamos que generó una o genera una respuesta muy temprana, es el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo, como lo dijimos hace un momento, reconoce señales de interleuquinas, reconoce de hecho PAMs, patrones asociados a, tanto patrones asociados a daño como patrones asociados a patógenos. Reconoce incluso reactantes de fase aguda, pero de manera un poco diferente a lo que nos sucede a nosotros en el laboratorio, que para nosotros mirar ese cambio, pues nos toca hacer exámenes seriados o cosas de ese estilo. eh, el sistema nervioso, el hipotálamo, se da cuenta de pequeñísimos cambios en tiempo real que se ven reflejados en cambios en su respuesta autonómica. Y en ese orden de ideas, el análisis de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, por ejemplo, ha surgido como una de esas estrategias de detección temprana. El poder determinar o medir si tiene interleuquina 1 o 6 o factor de necrosis tumoral, pues es muy complejo, sobre todo en el contexto clínico, pero de manera indirecta yo sé que ellas están aumentadas porque su actividad simpática es mayor y yo sabré que la actividad simpática es mayor porque hay unos cambios asociados a el mantenimiento de los tiempos entre latido y latido. Un tema que es absolutamente interesante y que si dentro de las preguntas están aquí podemos ampliarlo un poquito. Y en ese orden de ideas, pues lo nombro básicamente porque en nuestro grupo de investigación, o un par de grupos de investigación en la Universidad de La Sabana, el grupo al cual yo hago parte, el grupo del doctor García, pues hemos trabajado en el desarrollo. No ha sido tan fácil como quisiéramos, ni tan rápido, pero hemos trabajado un poco en el desarrollo de cómo implementar otras estrategias, otros coadyuvantes en la evaluación del paciente séptico que nos permita a nosotros establecer el pronóstico de manera lo más temprana posible, y que no sean exclusivos, pero que nos apoyen un poquito en ese proceso de diagnóstico y la variabilidad podría ser una alternativa interesante. Sé que me extendí un poquitico más del tiempo que teníamos nosotros proyectado, pero entenderán que no estaba tan fácil la tarea de tratar de reunir tantas cosas en un periodo de tiempo tan corto. Por ahora, igual, feliz de estar acá. Muchísimas gracias por su atención y quedo muy atento a las preguntas y comentarios que cada uno de ustedes tenga. Gracias, doctor León. Bueno, voy a iniciar con la primera pregunta que nos colocaron en el chat, doctor. La pregunta es de Julián Plato. Dice lo siguiente, dice, en la gráfica de la PCR, creo haber percibido que su elevación es dramática en sepsis, pero no en inflamación no infecciosa. ¿Esto sería suficiente para determinar si el paciente está séptico o no? Bueno, nosotros tenemos o va a haber perdón, que quería otra vez volver a compartir esta misma imagen. Ya, háganme un instante. Nosotros, digamos que va a haber todo un módulo de diagnóstico, y en ese orden de ideas, pues digamos que seguramente la respuesta se va a complementar en su momento. Mm, lo que pasa es que la PCR es absolutamente sensible, pero es absolutamente inespecífica. Eh, por supuesto, si efectivamente la proteína se reactiva, sufre unos cambios muy rápidos, muy bruscos, muy agresivos,
Pero el problema básicamente está en que la proteína C reactiva o la respuesta del sistema hepático en producción de proteína C reactiva no es exclusiva de citoquinas inflamatorias asociadas a infección, sino que lastimosamente cualquier proceso inflamatorio, incluso no infeccioso, puede generar respuestas aquí que son similares. Yo tengo un poco la experiencia, sobre todo con deportistas, y de hecho de manera reciente, este fin de semana, hubo una maratón acá completa muy interesante y dentro de un estudio que estaban haciendo en la Universidad de Antioquia, encontramos, yo colaboro de manera un poquito tangencial, pero algunos deportistas que corrieron la maratón se encontraron unos niveles de proteína C reactiva altísimos, precisamente que corresponden a ese proceso inflamatorio más no infeccioso. Por lo tanto, pues no sería sensible para el diagnóstico de sepsis. Es probable, de todas maneras, que seguramente cuando vean el módulo, o no sé si el doctor García de pronto aquí en este contexto quiera ayudarme en esa respuesta, pero es hasta ahí, hasta donde yo llegaría en la respuesta. Sí, doctor León, gracias. Vamos a tener un módulo específicamente de diagnóstico, que es Ujú. el tercer módulo. Allí vamos a discutir todas estas biomarcadores que nos pueden ayudar, ¿cierto? Procalcitonina, PCR, diferentes biomarcadores que nos pueden guiar, pero en términos generales muchas de las respuestas inflamatorias no infecciosas también generan aumento de la PCR. Y eso, digamos, es un estándar en donde uno podría mirar si es un proceso infeccioso o no. Se ayuda a uno de otros medios diagnósticos. Aprendimos, por ejemplo, en la pandemia, la relación neutrófilo-linfocito mayor de 10. Otros biomarcadores que nos pueden ayudar en este tipo de aspectos cuando, claro, hablando del código sepsis, este paciente está infectado o no está infectado, cómo abordarlo rápidamente. Ahorita al final vamos a concretar un poquito qué sigue en el diplomado, pero es una pregunta muy interesante y profundizaremos en ella en este módulo 3 de diagnóstico específicamente. Hay otra pregunta, doctor León. Perfecto. Sí. Hay otra pregunta específica y obviamente ya es un poquito más profunda, pero dice así la doctora Karina Lucía Araujo. Buenas noches, soy infectóloga de adultos, pero teniendo en cuenta que hay seguramente pediatras en el grupo, me pregunto si en los neonatos, teniendo en cuenta la inmadurez del sistema inmune, o en niños existen diferencias fisiopatológicas claves en comparación a los adultos. Esa es la pregunta de ella. Bueno, muy interesante. Sí, 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 definitivamente sí hay respuestas. De hecho, por ahí hay uno de los artículos, bueno, que no se los he compartido, pero voy a entonces a enviárselos, que se centra sobre todo en el caso de los niños y en el hecho de que las respuestas en el caso de los niños no están mediadas en tal proporción por neutrófilos, sino especialmente por el lado de los linfocitos. Los linfocitos y sobre todo esos linfocitos que están en ese proceso de maduración, en ese proceso de diferenciación, sobre todo ese CD8, son altamente responsables de la respuesta o de esas respuestas del sistema inmune en procesos de infección, incluso siendo bacteriana, que ahí es donde aparece un poco la diferenciación. Uno en el adulto, por supuesto, siempre piensa en bacterias y neutrófilos. En el caso de los niños, sobre todo los niños más pequeñitos, pues sí ahí los linfocitos juegan un papel fundamental. Eso sería, digamos que como una diferencia grande allí a tener en cuenta. Sí, también hemos compartido en el chat dos publicaciones de uno de nuestros profesores, el doctor Jaime Fernández, que es el actual presidente de la Sociedad Latinoamericana de Sepsis, profesor nuestro en el campo de la pediatría, es el jefe de la unidad de cuidado intensivo de pediátrico de la Fundación Cardioinfantil, de la Cardio. El doctor Jaime Fernández es experto en sepsis y una de sus trabajos de investigación, qué pasa en el glicocálix en el niño, precisamente con bolos, con todo el proceso séptico. Y allí, digamos, en el chat están un par de publicaciones que le compartimos eh, a la doctora Karina Lucía, que son bien interesantes, que cambian un poquito el concepto y que, bueno, recientemente publicadas, una de ellas específicamente aparece en Frontiers,
de precisamente esta base de su publicación, que es tema de su doctorado precisamente en ciencias clínicas del doctor Fernández. Una pregunta adicional que aparece allí es, ¿qué pasa en el CARS? ¿Qué pasa en el CARS? Pregunta la doctora Manuela Castaño. No reconozco la sigla, tocaría que nos la... Diferenciando lo que es CIRS y lo que es Ah, CARS, ¿cierto? El CIRS como esa respuesta inflamatoria eh, hiperinmune rápidamente, y también el CARS, que es una respuesta antiinflamatoria, que ujú. muchas veces, y leíamos años atrás, sobre todo del grupo del doctor Jaimes en Medellín, que que era lo primero que se presentaba en el paciente escéptico. Si primero el CIRS y luego el CARS, y cómo esa expresión se podría presentar en los pacientes. Y el doctor Jaime, es una publicación muy bonita en Critical Care, nos decía, no, es que aparecen a la vez, tanto el CIRS como el CARS. El paciente se inflama y se antiinflama a su vez. Lo que sucede es que muchas veces, y lo que es más mortífero, lo que aguanta el organismo es más CIRS, más respuesta inflamatoria, y probablemente el organismo se defiende así, pero el paciente que se antiinflama, o sea, entra en CARS, claramente se muere más rápido, es el paciente que hace muchas veces hipotermia, ¿cierto? Bradicardia, hipotensión, hipoglicemia, todo esto y lleva a una muerte más rápida. Pero inmediatamente en sepsis aparece, y estos son artículos por ahí de 2006 todo el grupo del doctor Jaimes, que menciona eso, ¿no? Menciona la inflamación, CIRS, y la antiinflamación de manera simultánea. Muy bien, otra pregunta. Buenas noches, profe. Mi pregunta va dirigida con la medicina de interleuquina. ¿Nos puede llegar a enfocar o dirigir el manejo del paciente? Ivonne Ramírez, la doctora Ivonne Ramírez. Uf, las interleuquinas, porque es que además son un montonón. Am, la biología de las interleuquinas ha cambiado. ¿Qué podemos nosotros decir de la biología? Siempre que hablamos, por ejemplo, de interleuquina 6, es normal que nosotros pensemos que es una interleuquina 100% inflamatoria y que lo aprendimos de esa manera. Sin embargo, de manera más o menos reciente, hemos entendido que muchas citoquinas tienen un patrón pleiotrópico para referirnos al hecho de que pueden ser inflamatorias o antiinflamatorias dependiendo del contexto en el que se encuentre y dependiendo de la respuesta biológica que se origine. Voy a poner el ejemplo de la interleuquina 6 solo para matizar un poco el contexto de la dificultad que es el estudiarlas en la evaluación de un paciente en cualquier condición. La interleuquina 6 se une a unos receptores en la membrana que son receptores para interleuquina, necesita de unos correceptores. Pero los receptores de membrana están presentes en relativamente pocas células en nuestro cuerpo. Sin embargo, cuando hay un proceso infeccioso, inflamatorio, severo, agudo, como en la sepsis, ah, muchos de los receptores que están en la membrana de células, que son células del sistema inmune, son clivados y aparece en el torrente sanguíneo algo que se llaman receptores solubles de interleuquina 6, que hacen que la interleuquina 6 y su receptor soluble ahora se unan y al unirse, ellos ya digamos que pueden generar efectos en prácticamente todas las células del cuerpo, atravesar la barrera hematoencefálica. O sea, es un efecto masivo que claramente es de procesos inflamatorios. Pero ¿dónde está aquí digamos que lo interesante? Que si no hay ese receptor soluble de interleuquina 6, sino que está la interleuquina 6 solita, 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 sus respuestas no son consideradas inflamatorias. En ese orden de ideas, medir la interleuquina 6 para saber si está en una fase de un proceso infeccioso, que además pues no es tan fácil, hay que hacerlo por unos métodos como ELISA y demás que digamos que pueden ser costosos y que además am, no son 100% fiables. Am, pero medirlos como tal no nos da a nosotros una información precisa de lo que está sucediendo. Tendríamos que tener todo un panel de interleuquinas que efectivamente se hacen, sobre todo en investigación, tener un panel de interleuquinas para
poder determinar el comportamiento si es inflamatorio o antiinflamatorio. Y ahí es donde está la gran dificultad de su uso o su implementación en el contexto clínico. Perfecto, gracias, doctor León. Importante también que se acaba de incluir el formulario para diligenciar la asistencia. Está disponible ya en el chat. Tendremos en cuenta también este Forms para que ustedes diligencien la asistencia y al igual que la asistencia aquí en el Teams. Por eso es tan importante, como se mencionaba al principio, que cuando ingresen a la plataforma, a esta plataforma de las sesiones sincrónicas, lo hagan con su nombre y con su apellido para tenerlo presente. Bueno, la doctora Silvia Castro menciona, es importante recordarles a todos que el sistema inmune trabaja simultáneamente. Por ende, la inflamación y la antiinflamación se estimulan en sepsis, como por ejemplo, al inicio de la sepsis, la interleuquina 10 está elevada. Esto fomenta que los pacientes tengan predisposiciones sobre infecciones. La doctora Diana Parrado, aprovechando esta pregunta, en el módulo 1 no se tuvo en cuenta al estreptococo del grupo B como uno de los causantes más frecuentes de la sepsis en neonatos. Y por esto es que las pacientes al final del embarazo deben tener el cultivo rectovaginal para buscar colonización del tracto genital por este germen. No sé si hay algún comentario, doctor León, de este. No, perfecto. Perfecto. No, excelente. Sí, muy al lugar. La doctora María Castillo Escobar. ¿Qué tan sensible es el uso de la procalcitonina para el diagnóstico de sepsis? Como lo mencionamos hace un ratico, vamos a tener todo un módulo y nos vamos a deleitar en ese sentido de cuáles son las herramientas diagnósticas, sobre todo de uso temprano, para el paciente que está en sepsis. O sea, estas no la vamos a discutir aquí, vamos a discutirla en el módulo 3. Entonces se las quedamos debiendo porque ameritaría casi toda una charla, porque lo que se ha escrito de procalcitonina en diferentes órganos, tanto que hay hasta umbrales distintos dependiendo del órgano, en procalcitonina nos ameritaría pues toda una charla, pero ya viene en el módulo 3. Bueno, muchas personas mencionando, muy buena, muy clara la charla, excelente charla, muy buena charla, gracias. Aquí está la doctora Natalie, la doctora Diana Parrado, el doctor John Alexander Yela, Juliana Mauri. Recordemos que tenemos participantes de diferentes países. Nos han escrito y hay personas que nos han reportado su profesión, su nombre, profesión y lo que hacen actualmente y sus expectativas de Costa Rica, Perú, Panamá y obviamente Colombia desde La Guajira hasta Pasto. Gracias por participar. Definitivamente esto ha sido también una necesidad imperiosa. Este diplomado, lo sabemos todos los que hacemos diariamente y nuestra práctica se da en el contexto de enfermedades infecciosas. Y por eso este esfuerzo que hace Vitalis, este esfuerzo que hace la Universidad de La Sabana y su Facultad de Medicina para llegar a lo ancho y algo del país, pero no solamente el país, como lo digo, también a algunos países de Latinoamérica y países de Sudamérica. Me gustó mucho, mucho la charla, muchas gracias. Bueno, muchas felicitaciones, doctor León, por su excelente conferencia. Y creo que no hay preguntas, hay una pregunta específica bueno, aquí mencionan, gracias por esta charla, estamos volviendo a la fisiopatología y ahora en sepsis. Intenté ingresar al link, ya miramos, doctora María Salazar, para mirar cómo le podemos colaborar. Igual vamos a tener en cuenta el Forms y el Teams. Entonces, por eso es importante que estén tanto allí como acá, pero si hay problemas en el Forms, tranquilos que también tenemos en cuenta su haberse logueado aquí en el Teams con nombre y apellido. Tuvimos cerca de 205 participantes en época pico y vamos a cerrar esta sesión, que es la idea. Siempre nuestras sesiones sincrónicas van a ser muy similares a esto y es poder tener una charla inicial, ¿cierto? Que consolida el módulo, permite de pronto aclarar algunas dudas, posteriormente una sesión de preguntas
el facilitador les ayuda, pues mira las respuestas específicas y posteriormente haremos el cierre del módulo. Recordemos que este módulo va ahorita hasta el 8. Ya lo miraremos. Hay una pregunta final. ¿Cómo se podría diferenciar una inflamación de un microorganismo de otra condición? Por ejemplo, trauma. Es muy común, ¿no? Es Mm. muy común. Sí, sin lugar a dudas. Pues digamos que las respuestas, acá no hicimos énfasis en ello, pero incluso las respuestas dependiendo del órgano en donde nosotros nos encontramos, entendiendo que allí hay diferentes hospederos en el sentido de las bacterias, que los sistemas y los mecanismos de respuesta son diferentes, varían. En ese orden de ideas, en realidad las respuestas son altamente variables en términos de citoquinas. El trauma, por ejemplo, no eleva tanto el factor de necrosis tumoral como si lo puede hacer un proceso infeccioso de tipo bacteriano. O sea, el perfil de citoquinas puede ser bastante diferente. Digamos que en el concepto del trauma, sí hay un daño endotelial, pero el daño endotelial tiende a ser obviamente muy circunscrito a la estructura que se dañó. No hay ese proceso o difícilmente hay ese proceso de falla multiorgánica que puede generarse. Hay traumas de traumas, estamos pensando en un trauma severo, pero sí hay muchas características allí diferentes. Nos tocaría hacer de pronto una revisión de la fisiopatología del trauma para poder hacer esa comparación, pero pues, la respuesta en general es mucho el perfil de citoquinas, que es el resultado o que nos da como resultado las respuestas fisiológicas que podemos encontrar. Nosotros tenemos la experiencia precisamente de la Clínica Universidad de La Sabana. Nuestra clínica maneja trauma esencialmente por su disposición, estamos sobre la autopista, etcétera, y desde a la cabecera del paciente uno podría diferenciar lo que pasa a nivel molecular de lo que pasa a nivel clínico. A nivel molecular, los dos patrones, uno es respuesta asociada al patógeno, otra es respuesta asociada al daño, ¿cierto? Pero que a la larga la cascada inflamatoria es muy similar, lo dice el doctor León ya, unas más, otras menos, ¿cierto? Pero desde el punto de vista clínico, qué difícil es diferenciarlo porque, claro, estos pacientes nos hacen leucocitosis, nos hacen fiebre, hipotensión, toda la cascada, pues, del daño multiorgánico, sofás elevados, toda la cascada del daño multiorgánico, simplemente por el trauma. Ahora, ¿cómo saber si requiere o no manejo antimicrobiano, por ejemplo? ¿Cierto? Y el parámetro probablemente es en las primeras 6 a 12 horas este paciente está inflamado por su trauma. ¿Cierto? Y después viene un proceso de efervescencia, se ve claramente en estos pacientes. Viene un proceso de efervescencia, caen, pero posteriormente, 48 horas después, 72, arrancan otra vez. Allí ese es el momento donde toca identificar si el paciente se infectó, digamos, por su condición per se, se colonizó por los gérmenes intrahospitalarios y se ha infectado. Y es allí, entonces hay que diferenciar claramente esto. Probablemente un paciente que está en sus primeras horas del trauma, pues es eso, es el patrón molecular asociado a daño y que genera toda la respuesta inflamatoria. Esto de efervesce, cambia, nos sirve mucho el seguimiento, obviamente, del SOFA, no per se la fiebre, no per se la leucocitosis, siempre lo decimos cuando pasamos por la unidad de cuidado intensivo, miramos a estos pacientes desde el programa de optimización antimicrobianos y decimos per se, no la leucocitosis, no la fiebre, ¿cierto? Eh, miremos, miremos en su conjunto el daño multiorgánico, si este paciente lo tiene o no. SOFA nos sirve mucho, ¿cierto? Pero también es ese seguimiento que hace el intensivista de cómo va este paciente y de un momento a otro deferveció y arrancó. Arranca nuevamente y probablemente allí es donde decimos este paciente verdaderamente está infectado y no es por el trauma. Bueno, muy bien. Nos dicen que si compartimos nuevamente el link de asistencia en el chat, de pronto Andrés sí nos ayuda a compartirlo Sí, y señor. claro que sí, voy a precisar fechas nuevamente ya en el cierre. Muchas gracias, doctor León, por su excelente presentación y vamos cerrando el módulo 1. El módulo 1, recordarles, estoy compartiendo mi presentación nuevamente recordarles varias cosas a los participantes. Primero, agradecerles que
quieran, digamos, actualizarse en todo este proceso de lo que es la sepsis, pero enfocada específicamente al código sepsis. Muchos nos han dicho en en sus opiniones que quieren implementar código sepsis, otros ya lo tienen implementado y quieren mejorarlo, pues qué mejor que este diplomado, desde las básicas, desde las bases, a irnos progresando hasta llegar al seguimiento de ese paciente séptico con todos los bemoles que esto trae. En el módulo 0 explicábamos esto. Recuerden que el módulo 0, módulo 0 también tiene bibliografía. Uno, mírenla, consúltenla. Dos, tiene una presentación, que es la presentación inicial que se hizo. Tiene una grabación de esa presentación inicial que se ha realizado. Y posteriormente a esto, pues viene este módulo, que es el módulo 1, donde volvimos, digamos, a los conceptos fisiopatológicos de la sepsis, sobre todo enfocada al código. Es muy importante siempre recordar a los asistentes que es código sepsis, ¿no? Es las primeras horas de este paciente infectado. Ya hemos pasado por la bienvenida que se hizo anteriormente. Aquí está cuando encontramos nuestro encuentro sincrónico el 15 precisamente de agosto. Hoy 5 de septiembre tenemos nuestro encuentro sincrónico del primer módulo, pero recordar que el módulo va hasta el 8. Es decir, hay tiempo para seguir revisando, hacer el examen, las actividades que están allí, y termina este módulo sin que se cierre. Este módulo sigue abierto por si acaso hay personas que están un poquito retrasadas, no han tenido tiempo, nos pasa a todos, pueden volverlo a ver, no se cierra, pueden volver a revisar lo que tenemos, revisar esta presentación, esta grabación que va a estar en la plataforma y cerrado el módulo 0, hacemos un primer informe de seguimiento. Este seguimiento es muy importante para motivar a aquellas personas que no han ingresado y felicitar y continuar estimulando a las personas que van digamos, asistiendo y realizando las actividades en el módulo. Empezamos el módulo 2 el próximo lunes 9 de septiembre e iremos hasta el 29 de septiembre. Recordar que el encuentro sincrónico va a ser el 26 de septiembre, de una vez para que en sus cronogramas y en su seguimiento puedan separar esta fecha. 6 de la tarde, de igual manera, por vía Teams, tendremos el mismo formato, una presentación, luego sus preguntas y el cierre del módulo. El módulo 2 que corresponde al reconocimiento. Probablemente uno de los más importantes, ¿no? De reconocer rápidamente y tempranamente este paciente. Hablamos de los triage de alta calidad. Triage de alta calidad. Esto es probablemente música muy buena para, sobre todo, las personas que trabajamos en urgencias, que aquellas enfermeras o enfermeros que hacen triage. Qué importante vincularlos en este proceso. Nosotros probablemente sabemos diagnosticar, reanimar, iniciar la mejor terapia antimicrobiana, optimizar a este paciente, pero muchas veces nos olvidamos del reconocimiento, es decir, de esas primeras horas. Lo decimos jocosamente cuando tenemos la oportunidad de dar charlas de código sepsis. Hasta el portero tenemos que educarlo, porque si el portero le dice al paciente, siéntese ahí, eso es un triage 3. Ya, tome la ficha y siéntese allá. Triage 3. Si el portero de pronto dice, tome la ficha y ya voy avisando, ¿cierto? Y lo pongo en una silla de ruedas o en una camilla, ya es como que es triage 2. Y si el portero dice, no, tranquilo, y va abriendo la puerta y lo va pasando, pues triage 1. ¿Y quién hizo el triage? El portero, ¿cierto? Claramente. Entonces, esto es muy importante en el proceso, digamos, de la construcción del código sepsis en cada una de las instituciones. Entonces, el 26 tendremos nuestro encuentro sincrónico y el 1 de octubre haremos un informe de seguimiento. Y de una vez decirles que tendremos una invitada muy especial el 3 de octubre, una invitada muy especial el 3 de octubre para que también se programen. Será a las 6 de la tarde, probablemente nos duraremos un poquito más, de 6 a 7:30, y por esta misma vía, digamos, sincrónica por Teams, el 3 de octubre. Es un invitado externo
al programa y que nos contará muy seguramente todas las experiencias del montaje de código Sepsis en su institución. Entonces, vamos a dejar acá, recordándole fechas, 9 al 29, módulo 2, 26, encuentro sincrónico. Ya ahorita el 10 daremos el primer informe de seguimiento y estimularemos a las personas que no han podido seguir en la plataforma. El 1 de octubre hacemos un segundo seguimiento, el encuentro sincrónico con un invitado externo el 3 de octubre. Bueno, muy bien, esa es la idea. Les agradecemos nuevamente su participación y terminamos con este último comentario que nos ha hecho. Muchas gracias por la excelente charla, partiendo del hecho de que la activación del NFK beta induce la producción de citoquinas proinflamatorias, como el factor de necrosis tumoral o la interleuquina 1, en el sistema inmunitario innato, lo que da lugar a una respuesta inflamatoria. Hay investigaciones sobre medicamentos para inhibir este factor de necrosis kappa beta. ¿Se sabe si hay resultados positivos en estas investigaciones? Hay una diapositiva muy bonita cuando hablemos del tratamiento. Esto también lo dejaremos en el tema del tratamiento. Si uno mira toda la fisiopatología y uno podría decir, puedo intervenir acá, 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 en la interleuquina 6, tratar de inhibir la interleuquina 1, tratar de mirar el factor de necrosis tumoral, este factor NF-kappa beta, todo esto nos muestra posibles resultados. Y hay una diapositiva lapidaria, se puede llamar así, se llama el cementerio de la sepsis. El cementerio de la sepsis, es así, donde se ha probado de todo en sepsis, ¿cierto? Si ustedes recuerdan, hasta estatinas, hasta metformina, ¿cierto? Hay estudios inclusive con inmunoglobulinas, hay de todo. Y se menciona en una diapositiva muy bonita que presentaremos muy seguramente, se llama el cementerio de la sepsis. Pocos resultados se ven, probablemente la reanimación, el inicio de antibiótico, la terapia extracorpórea, ¿cierto? El corticoide, se menciona de pronto el ácido ascórbico como una opción, pero estudios recientes mencionan que no. Y finalmente, de pronto, algo de inmunoglobulinas para tratar de inmunomodular. De resto, un gran cementerio, ¿no? Un gran cementerio de la sepsis en donde queda uno maniatado. Por eso el siguiente módulo es tan importante, porque entre más rápido reconozcamos a ese paciente, más rápido lo intervenimos y el proceso de morbimortalidad disminuye dramáticamente, dramáticamente. Entonces, estaremos muy atentos. Muchas gracias a todos. El módulo se cierra el 8 de septiembre, pero no se elimina de la plataforma. Sigue abierto. O sea, termina el módulo, pero sigue abierto por si algunas personas quieren volver al módulo. Y adicionalmente, recordar que esta grabación queda también en el módulo para que ustedes la puedan revivir, volver a repasar estos conceptos. Y bueno, muchas gracias a todos. Gracias, doctor León. Gracias, Andrés, por el soporte técnico. Y nos veremos entonces iniciando este módulo 2 de este diplomado Código Sepsis, agradeciendo el grant de educación siempre de Vitalis y obviamente gracias por su participación. Seguiremos en contacto. Buena noche, feliz fin de semana y esperemos que las condiciones se vayan mejorando en nuestro país. Muchas gracias. Un Feliz abrazo. noche para todos. Hasta luego. Feliz noche, doctor García. Muchas gracias. Gracias.